Doctor Manuel Sierra, vamos a ver qué piensa él de este Código Penal aprobado por el Senado y ahora pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, porque no es este el código que se ha debatido ya desde hace bastantes años, aparte del caso de las causales. Buenos días, Sierra, adelante. Gracias, muy buenos días a ustedes, buenos días al país. Yo comparto totalmente la posición que tenía el senador Iván Lorenzo, en el sentido de que la aprobación de un código penal no es una modificación en el caso nuestro, sino la aprobación de un código integral totalmente nuevo. Sí. Es tan importante como una constitución. Siempre diré eso, porque este texto se aplicará desde los más pequeños hasta los más viejos. Por tanto, ese código que ha sido elaborado, y comienzo por este punto, en un lenguaje que no es el que usualmente se enseña en la Universidad Dominicana, porque es un código con muchos matices de carácter filosófico y que va a ser inentendible en la comunidad jurídica y en la comunidad en general. Recuérdese que ese código es de aplicación para todo el mundo y no solamente para los abogados. Y si los abogados, que vamos a ser los que le demos tratamiento, no lo entendemos en los lenguajes, desde ahí va a ser un gran problema. Yo creo que la aprobación de este texto, sencillamente porque el mundo político se lo ha prometido al país, pudiese y va a generar serias dificultades. Vamos a llorar lágrimas de sangre. Ya hemos tenido la experiencia del Código Procesal Penal. Este será peor todavía. Eso de las penas que yo te escuché esta mañana hablando, Julio, o sea, yo creo que sí, que hay que hacer instrumentos nuevos. Pero fíjate que nosotros estamos copiando en gran medida de los españoles ese Código Penal. Y sin embargo los españoles están bajando las penas. Entonces, una de las cosas que nosotros le vendemos a la comunidad y sobre todo a los políticos es el aumento de penas en la comisión de los delitos. Y yo creo que con el aumento de pena no se resuelve el problema. Yo creo que lo que hay es que trabajar más en la parte educacional, desde la juventud, desde los pequeños, para poder asimilar estos pesos. Ok, pero cuando tienes una persona que te mata a 3, ¿qué hacer? Bueno, es que aquí no se ha dejado de aplicar. Digo, Sierra, en España, yo estaba ya en esa época cuando condenaron a los implicados en el acto terrorista de Atocha. Es decir, a uno le metieron 128 años. Es decir, a la hora 128 años. Yo me reí, yo dije, ¿y cómo una gente va a pagar 128 años si el promedio de vida es 70? Exactamente. Bueno, José, va a seguir condenado después que se muera a 70 años más. Eso es absurdo. José, no, eso es una pena de muerte disfrazada. Claro. ¿Por qué? Porque si la edad que alcanza un ciudadano son 70 años, y una persona a los 40 años comete un delito y tú le sumas 120 años, ¿cuánto le va a dar? Es decir, hay entonces una pena. Bueno, él cometió un delito de lesa humanidad. Él mató más de 100 personas en un tren. Sí, pero fíjate, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte para ese tipo de perfiles. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Bueno, es que tú tienes entonces todos los estatutos que tienen que ver con derechos humanos que te va a cuestionar ese aspecto. Bueno, sí, pero que tú tienes que ver. Entonces, tú conoces, Manny, los derechos penales del enemigo de Gunther Jacobs. Lo que estamos aplicando ahora en la República Dominicana y casi en todo el mundo, porque hemos tenido un regreso al sistema inquisitorial. Bueno, pero está bien. Mira, Estados Unidos tiene pena de muerte. Cuba tiene pena de muerte. Unidos no es China tiene pena de muerte. Para tú ponerlo como ejemplo. Sí. Óyeme, Estados Unidos ¿Y Cuba? No es el mejor país. ¿Y China? Para tú ponerlo como pena de muerte. Ninguno de los tres. Ni Medio Oriente tampoco. Ahí no hay estoy de acuerdo con la pena de muerte. ¿Qué otros aspectos? ¿Tú no estás de acuerdo con el cúmulo de pena? No, en modo alguno. De hecho, hay que saber hasta calcular el cúmulo de pena, porque fíjate que
en todos los países hay hasta especialistas en los cálculos del cúmulo de pena. Eso no es una cuestión tan sencilla. No es que yo te pongo 10 más 10 más 10 más 10, no. Hay una serie de juegos en esa aplicación de cúmulos de pena que en el país tampoco, ni los jueces ni los abogados estamos preparados en ese sentido. Lo que yo digo es, Julio, que ese código, hay una serie de figuras que lo hemos reducido nada más a las 3 causales, y el código el Código Penal dominicano tiene muchísimo más elementos, ese código, que discutir, que solamente más allá de esas 3 causales, sí, y nos hemos quedado nada más en las 3 causales. Por tanto, ahí hay otras cosas mucho tan graves o igual de graves que la población debía conocer. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles? Bueno, esa parte de las penas sería uno. Esa parte de las penas sería uno, porque la versión que yo leí anterior, con la de ahora, que la conozco muy poco, tiene diferencias abismales, como la primera que se produjo para mí. La mejor modificación de ese código que se hizo fue la que se hizo, que empujó Leonel Fernández, con los mejores penalistas de ejercicio de este país, que es lo que ustedes tienen que ver. La mayoría de gente que está contribuyendo con la elaboración de ese código no son abogados de ejercicio, que es otra cosa de las que se debe tomar en consideración. No es un código teóricamente para aplicarse, no es un código enlatado. Yo pienso que Manny debe venir por aquí para seguir ampliando esos temas. Decía que no son interesantes. Decía que no es un código. Que ese es un código enlatado, que lo estamos trayendo y que se lo queremos imponer al país, como ha venido ocurriendo en los últimos años con la mayoría de leyes, que al final la población no los tolera. Hay que tomar en consideración los niveles de cultura de una población para poder establecer un estatuto de esa magnitud. Un código penal es más importante, les reitero, que la constitución de un país. Y se quiere llevar sencillamente porque un proyecto político se lo prometió a un país y quieren salir de eso como un entierro de pobre. Ese código nos va a dar serios dolores de cabeza. Yo no estoy opuesto a que no se modifique, no haya leyes nuevas. No, es que las leyes se aterricen. Y ese es un código que no está aterrizado, que lo estamos copiando de legislaciones internacionales, sobre todo europeas, para tú traerlo a un país más allá de un tercer mundo. Tú estás trayendo un texto de un primer mundo para aplicarlo a un país tercermundista. Sí, enlatado, un copy-paste. Pero la verdad pero eso no es lo que reposaba hace años. Entonces ahora estamos... Bueno, yo no sé. Que eso es enlatado, que eso viene de... Sí, es un copy-paste, es un copy-paste, igual que el Código Procesal Penal. Pero es que eso tiene años. Pero siempre ha sido así. Pero ¿por qué hay que hacer la cosa? ¿Por qué nosotros no tenemos recursos humanos para producir un código? No tenemos recursos. Y no hay derecho comparado ahí. Sí, exactamente. ¿Por qué tenemos que estar copiando? Pues ya estamos hablando del derecho comparado, estamos hablando de una serie de cosas. Entonces estamos hablando de que investigación, hay que invertir en investigación, lo digo todos los días. De que nosotros no vamos a inventar el agua tibia. No, Julio, es que si Tesla hubiese pensado como tú, no crea SpaceX ni crea el Tesla. ¿Cuál código estamos sustituyendo? Fue un código que no podemos ser tan conservadores en eso. El que estamos sustituyendo no lo inventamos, o es el código napoleónico. Pero ¿por qué hay que seguir con el código napoleónico? No tenemos cerebro para producir un código nosotros. Hay que seguir copiando. Es que es muy fácil copiar. Es más, pídale a ChatGPT. Y es muy fácil aprobar cosas. Pídale al ChatGPT que te dienseñe un código penal después que te lo diseña de una vez. Perfecto, pues mira ahí. ¿Lo hace ChatGPT? Mira ahí, pero eso es peor. Pídeselo. Eso es peor. No, se lo hace. Manny, gracias. Lo hace ChatGPT mejor que el Congreso. Gracias, Manny. Cambio fuera.